profesional. Realmente es para mí todo un honor poder dictar este curso que me apasiona, sector al cual pertenezco hace algunos años ya trabajando. Entonces, creo que es importante compartir con ustedes conocimientos teóricos, pero también es explicarles y contarles un poco de los casos prácticos, ¿no? Que vivimos todos aquellos profesionales que trabajamos en el sector público y el cual, por supuesto, requiere mucha paciencia, mucha vocación también, ¿no? Para poder servir a través de tu trabajo a otras personas, ¿no? Yo creo que todo aquel funcionario servidor que trabaja en el Estado tiene que tener como principal propósito servir, ¿no? Servir con su trabajo, ser un instrumento para que el Estado esté más cerca de las personas. Bueno, antes de iniciar con la clase, les explico un poquito cuál es la metodología de trabajo. En realidad, al finalizar cada clase, hay un Kahoot, que es, para los que no lo conocen, un cuestionario virtual en el cual se hacen preguntas con respuestas múltiples y va a ser utilizado en línea. De repente algunos de ustedes estén familiarizados, otros no, pero no hay mucha ciencia detrás de esa plataforma. La pueden usar en línea con su celular o a través de su computadora. Es indistinto, así que por ahí estamos bien. Y también, perdón, indicarles que me parece muy importante y soy una persona creyente de que en las clases tenemos que tener una comunicación horizontal. En ese sentido, a mí me gustaría mucho contar con la participación de ustedes. Yo sé que no los conocemos, que de repente puede ser un poquito a veces difícil poder iniciar con la participación, pero por eso yo tengo dos canales de comunicación, que es el chat que vemos acá en el grupo, y también, por supuesto, el micrófono que va a ser aperturado cuando solicite el uso de la palabra, cuando alguien quiera hacer el uso de la palabra o cuando pida la participación de alguno de ustedes. Así que para mí sería muy importante, estimados alumnos, poder contar con su participación y porque de esa manera me aseguro de que ustedes están comprendiendo lo que yo voy explicando y de que los conceptos van quedando claros y entendidos, no tanto de una forma técnica, porque yo entiendo que ustedes la intención de poder inscribirse en este curso es porque quieren tener conocimientos generales, porque estudian, trabajan, aspiran al sector o al ámbito de la gestión pública. Entonces, más bien mi objetivo es que ustedes comprendan los conocimientos generales y los apliquen, ¿no? O los entiendan en todo su contexto, ¿no? Ese es mi objetivo. Entonces, vamos a empezar presentando y compartiendo el PPT de la clase de hoy. Y les agradecería que me levanten sus manitos si ustedes pueden visualizar correctamente la pantalla. Les agradecería mucho su apoyo en ese sentido. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a dar inicio, estimados alumnos, con la lectura de los objetivos de la clase. Si alguno de ustedes quiere ayudarme a darle lectura a los objetivos, sería genial. Para ver, a ver, alguien que se anime por ahí, me levanta la mano y yo le doy el uso del micrófono. Dorcas, hola, te escuchamos. Buenas noches. Hola. Buenas noches, profesora. Recién se abrió mi micrófono. No te preocupes, te escuchamos. Objetivos. Primero, revisar conceptos relativos a la definición, tendencias y principios de la gestión pública. 2. Comprender las diferencias entre administración pública y gestión pública. 3. Analizar los sistemas funcionales y administrativos del Estado. 4. Analizar el sistema de modernización de la gestión pública y la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. 5. Comprender los principales alcances de la gestión por procesos.
Gracias, Dorcas, muy amable por tu aporte. Bueno, y ya su compañera ha hecho lectura de los objetivos de la clase. Recuerden que estos objetivos nos van a permitir medir la aplicación de los conocimientos que vamos adquiriendo y también saber, ¿no?, que todo tiene una función. Nosotros tenemos una sesión, nos inscribimos en un curso porque tenemos una meta, ¿verdad? Tenemos una visualización, un establecimiento de un escenario futuro, y en este caso es aprender, revisar, conocer estos conceptos, estos comentarios. Bueno, entonces, para iniciar, yo quisiera que en el chat me cuenten de dónde desde dónde se están conectando, por qué se han inscrito al curso, cuál es su objetivo, qué es lo que están buscando, ¿no? Me gustaría un poquito conocerlos, ya que ustedes ya me conocen a través de mi hoja de vida un poquito a mí. Si me pudieran escribir, por favor, en el chat, yo voy a ir dándole lectura a algunos comentarios para también familiarizarnos entre este grupo que nos vamos a acompañar 2 semanas. Me gustaría conocerlos y pueden ir escribiendo sus comentarios, se los agradecería, mientras vamos dando inicio a la primera sesión del día de hoy. Bueno, como nadie se anima todavía a darme sus comentarios, voy a esperar un ratito más, pero voy a dar inicio, ¿no? Primero, para comentarles, estimados alumnos, que cuando nosotros queremos iniciar en este curso o en este tema de la gestión pública, podemos ser 2 tipos de personas, ¿no? Uno, que ya hemos llevado anteriormente un curso, hemos llevado un diplomado, una especialización, una introducción o cualquier forma de alcance preliminar sobre este tema. O también puede ser que nunca hemos tenido la oportunidad de poder formarnos académicamente sobre este tema, pero tenemos interés. Tenemos interés porque estudiamos alguna carrera vinculada a la gestión pública, porque estamos trabajando actualmente en una institución pública o porque tenemos aspiraciones futuras de trabajar. Pero tiene que haber un interés, ¿verdad? Tiene que haber un interés, tiene que haber por ahí alguna inquietud que te haya llevado a ti a buscar tener mayores alcances sobre este tema. Entonces, en cualquiera de los 2 casos, tanto en el primer caso en el que tú ya te hayas formado preliminarmente y quieras reforzar los conocimientos, o en el caso de que no hayas tenido la oportunidad de hacerlo anteriormente, es súper importante que primero partamos revisando conceptos preliminares. Y cuando nosotros hablamos de gestión pública, es importante que primero vayamos a la base y a aquellos conceptos que le han ido dando sentido a este tema. Y uno de los principales que tenemos que revisar es el Estado, ¿no? ¿Y por qué el Estado, licenciada? Porque el Estado es el corazón de la sociedad, es la forma más importante y el concepto más importante que parece que no lo es, pero que sintetiza futuros temas como la gestión pública, la administración pública, ¿no? Pero todo tiene un inicio, ¿verdad? Todo tiene un principio. Y en el caso de este tema, de este curso, este concepto preliminar, este concepto base es el Estado. Entonces, nosotros los ciudadanos, nosotros las personas, por decir un ejemplo, ¿no? Los peruanos y las peruanas, nos identificamos como peruanos y peruanas porque compartimos ciertas características, ¿verdad? Primero, porque tenemos una misma nacionalidad. Y al tener una misma nacionalidad implica que convivimos en un territorio físico común. En este caso, el país Perú, ¿verdad? Que tiene límites territoriales, ya lo conocemos, ¿no? Tiene un territorio físico que lo identifica como tal y que nos hace parte de una comunidad, ¿verdad? Ahora, siempre la sociedad, o sea, el grupo de personas que residimos en un mismo espacio,
para poder convivir en armonía, para poder convivir en paz, para poder convivir en orden, hemos tenido que organizarnos, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando nosotros vivimos con nuestros padres, ¿no? Para aquellos que alguna vez hemos vivido en casa, obviamente todos hemos crecido allí, vendría a ser como la casa de tus padres, el espacio físico donde tú vives, en este caso el Perú, ¿verdad? En una familia podemos tener familias cortas, papá, mamá y un solo hijo, como podemos tener familias donde viven los primos, los tíos, los cuñados, ¿verdad? Podemos tener incluso varias familias viviendo dentro de una misma casa, en diferentes pisos. Pero cada familia, para poder convivir tranquilamente, tiene reglas de convivencia, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos bajo la tutela y bajo digamos, el espectro de nuestros padres, tenemos que cumplir ciertas reglas. Por ejemplo, tenemos un horario de llegada a casa, ¿verdad? Si tú llegas después de cierta hora, vas a sufrir un castigo. ¿O qué más? Por ejemplo, cuando nosotros queríamos salir con nuestros amigos, ¿nos podíamos mandar solos o había que pedir permiso? Teníamos que pedir permiso, ¿verdad? Entonces, en toda familia hay reglas de convivencia. ¿Por qué? Porque las reglas de convivencia te dan un orden, te dan una estructura, te dan jerarquías, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vivías con tus papás, había y se sabía quiénes eran los que tomaban las decisiones en casa, ¿verdad? La mamá, el papá o los dos en el conjunto son los que tomaban las decisiones, ¿no? Y también ponían, colocaban las reglas de convivencia. ¿Por qué les he hecho el ejemplo de esta familia, de este hogar que todos tenemos en casa? Porque tenemos que pensar en cómo se estructura una familia cualquiera, una familia común y corriente, pero a gran escala para ver cómo funciona un Estado, que es muy similar. Porque en un Estado, primero que está compuesto por un número de personas, ¿no? En el caso del Estado peruano, ¿cuántos habitantes somos? ¿Cuántos millones de habitantes más o menos? 20, 30, 33 millones aproximadamente de habitantes, ¿verdad? Entonces, estos 33 millones de habitantes conviven en un espacio físico, sí. Estos 33 millones de habitantes necesitan reglas de convivencia para poder vivir en armonía, sí. Este grupo de personas necesitan autoridades que administren el poder y tomen las mejores decisiones, sí, ¿verdad? Entonces, esa forma de organización política, social y administrativa que tienen los países se llama Estado. ¿Quiénes formamos el Estado? Lo conformamos todos los que vivimos bajo un mismo territorio y compartimos características culturales, compartimos características políticas, ¿no? Características de orden administrativo, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso y repasar que, por ejemplo, el Estado peruano y todo Estado tiene ciertos componentes, ¿no? Vamos a revisar los componentes. Esto es para revisar conceptos generales. El Estado tiene 4 componentes. Población, en este caso, la población del Estado peruano, ¿cuántas personas son? 33 millones de personas, ¿verdad? ¿Qué más? Territorio. El Estado peruano tiene un territorio, ¿verdad? Tiene un territorio con fronteras, tiene un territorio delimitado y demarcado, ¿no? Tiene un territorio también con un cuarto elemento que es importante, que es la soberanía, ¿no? ¿Qué es la soberanía, estimados alumnos? Es la capacidad que tiene un Estado de tomar sus propias decisiones de manera independiente y de manera soberana, ¿no? De manera completamente individual y ajena a presiones o a obligaciones de otros países o de otros actores externos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de soberanía es porque nuestro gobierno, nuestras autoridades y nuestro país, nuestras fuerzas militares, tienen la capacidad de tomar decisiones de forma autónoma,
no estamos sujetos a otro régimen, ¿no? No estamos sujetos a mandatos de países extranjeros, sino como Estado peruano tomamos nuestras propias decisiones. Y bueno, evidentemente el tercer componente es importante, ¿no? Porque un Estado tiene que tener poder, ¿no? Poder, ¿y qué es el poder, licenciada? O sea, yo sé, o sea, yo le puedo dar un ejemplo de qué es poder, pero describirlo se me hace más difícil. Bueno, cuando pase esta situación, estimados alumnos, yo creo que la forma más fácil de describir qué es el poder es pensando en aquellas acciones que a mí me llevan a deducir dónde se encuentra o en qué acciones se encuentra concentrado el poder. Por ejemplo, cuando nosotros, o mejor dicho, cuando las autoridades, por ejemplo, del Congreso, presentan un proyecto de ley, lo debaten, lo aprueban y lo promulgan, es porque tienen un poder que les ha sido conferido, una facultad, ¿no? Una facultad. Tener poder significa tener la facultad para hacer algo, para tomar una decisión que te ha sido otorgado a ti, en este caso, a través de la democracia, ¿no? A través de un proceso de elecciones, nosotros hemos elegido a congresistas para que en representación de nosotros, para que en representación de la colectividad, tomen las mejores decisiones, ¿no? Para que presenten proyectos de ley, para que representen a los ciudadanos, ¿no? Para que legislen en favor de la comunidad. Entonces, no tenemos que olvidar dos cosas, que el Estado es una organización política y social desarrollada por las sociedades para vivir en armonía, para vivir en orden. Todo Estado tiene 4 elementos: población, que son las personas; territorio, que es el espacio físico donde se asientan, donde viven, donde conviven estas personas; poder, que es la facultad que te es otorgada para tomar decisiones, ¿no? En representación de los ciudadanos que te eligen. Y el cuarto, que es la soberanía, que es la capacidad que tiene el Estado para tomar sus propias decisiones de forma autónoma, ¿no? Entonces, en el caso del Estado peruano, ¿no? ¿En qué documento se hace mención de la forma de Estado que tenemos nosotros como país? ¿Cuál es el documento más importante que rige la vida del Estado peruano? ¿Cómo se llama ese documento? Que es el documento base, el documento principal, el documento Constitución, ¿verdad? La Constitución peruana de 1993 es el máximo documento a través del cual se rige la vida de la nación, a través del cual se rige la vida del Estado. Vendría a ser como estas reglas de convivencia que tenemos en casa, pero en una versión mucho más formal, mucho más completa, ¿no? Porque la Constitución ordena y reglamenta la vida de la sociedad en todas sus formas, ¿no? En la forma social, en la forma política, en la forma económica, etc. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Creo que hemos sido bastante claros. Esto es solamente para repasar un concepto general, para llegar al tema que es la clase del día de hoy. ¿Todo claro o alguien tiene alguna pregunta? Muy claro, ¿verdad? Genial. Ahora, entonces, vamos a leer un comentario que por acá nos dice Dorcas. Dorcas, que nos ayudó con la lectura de los objetivos, nos dice que es de Tingo María. Qué genial, Dorcas. Siempre he pensado en querer visitar Tingo María, pero hasta el momento no tengo la oportunidad, pero me han hablado muchas personas del excelente clima, excelentes lugares que existen por ahí, así que espero tener algún día la oportunidad de visitarlo. Y me dice Dorcas que no ha tenido la oportunidad de llevar el curso de gestión pública, pero desea aprenderlo, lo cual es súper meritorio
tienes 1000 puntos por eso y todos los alumnos que desean aprender algo nuevo, enhorabuena, porque ese siempre debe ser el espíritu de las personas, ¿no? Buscar siempre aprender algo nuevo. Audelia me dice que es de Ancón. Qué bueno, Ancón, creo que sí lo he visitado de repente hace algunos años. Dice que está interesada en el curso por temas de trabajo, generalmente para postular al Estado, uno de los cursos que más solicitan en gestión pública. Sí, es cierto, ¿no? Todo aquel que trabaja en el Estado sí o sí debe tener algún diplomado, algún curso de gestión pública. Yo trabajo en el sector público y tengo una maestría en gestión pública, ¿no? Bueno, que ya es una formación mucho más especializada, pero también inicié llevando un curso, llevando un diplomado, pero ya luego me especialicé a través de una maestría. Pero bueno, me alegro, gracias por sus comentarios. Jaime dice con lluvias, sí, seguro, con lluvias debe estar esa parte de nuestro país. Bueno, sigamos. Entonces, ya que hemos repasado los conceptos del Estado, yo creo que ya estamos en las condiciones para poder conversar sobre las nociones preliminares que ustedes tienen sobre lo que significa gestión pública. Entonces, vamos a decirlo con nuestras propias palabras, con nuestros propios conceptos y saberes previos. Yo quisiera unos 2 o 3 comentarios en el chat con sus propias palabras. No me busquen, por favor, ahorita conceptos en internet. No estoy buscando eso. Lo que yo quiero es que ustedes me digan con sus propias palabras qué entienden por gestión pública. Vamos compartiendo y con eso ya entramos a la parte conceptual de esta primera sesión. A ver, ¿quién se anima? 2 comentarios. ¿Sí me escuchan, verdad? A ver, alguien que se anime. ¿Qué es lo primero que piensan ustedes cuando piensan en gestión pública? Racen nos dice, Racen, no sé cómo se pronuncia el nombre, dice es la correcta administración de los recursos del Estado. Ok, Fiorella, te escuchamos. ¿Quieres hablar? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Es la forma adecuada en la que se debe llevar los recursos propios del Estado, ¿no? Entiendo, ¿no? Por una lluvia de ideas. Sí, correcto, Fiorella, gracias por tu aporte. Yamil nos dice que es la forma en la que trabajan las entidades públicas, de tal manera en cómo se maneja sus recursos, sus áreas. Es correcto, cuando nosotros hablamos de gestión pública, lo primero que pensamos es en la administración estatal, ¿no? En la administración estatal en toda su amplitud, ¿no? Porque realmente la organización, la forma en cómo el Estado brinda un servicio o brinda un bien a la comunidad, al grupo de personas que pertenecen, es muy complejo, porque el aparato público tiene muchas entidades, tiene una estructura compleja, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestión pública, inmediatamente hablamos o pensamos, creo yo, en aquel aparato, en aquel gran aparato público, ¿no? Y pensamos nosotros, pero ¿cómo se estructurará? ¿Cómo se creará? ¿Cómo se contratarán a las personas? ¿Cómo se financiarán sus actividades, ¿no? Entonces, todos esos ámbitos que estamos o que se desprenden del pensamiento inicial, del funcionamiento a gran escala del aparato público, nos da buenas ideas sobre cómo entender y a qué nos referimos más exactamente cuando hablamos de gestión pública. Entonces, a mí me gusta utilizar esta comparación, estimados alumnos, porque me parece una forma interesante de poder diferenciar 2 conceptos que usualmente mezclamos o colocamos uno en vez del otro. Lo primero que hay que tener claro es que cuando nosotros pensamos en las instituciones públicas como tal, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del Estado y su organización, hablamos de los 3 poderes, ¿verdad? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial.
Cuando hablamos del Poder Legislativo, hablamos del Congreso de la República, ¿verdad? El Congreso de la República es una institución, ¿correcto? Es una institución. Cuando hablamos del Poder Ejecutivo, pensamos en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros es una institución, es una institución. Cuando pensamos en el Poder Judicial, pensamos en el Ministerio Público, ¿verdad? En la Fiscalía de la Nación. El Ministerio Público es una institución, ¿no? Cuando hablamos del sistema electoral, la RENIEC es una institución, es una institución. O sea, ¿a qué quiero llegar con estos ejemplos? Que cuando nosotros pensamos en todas las instituciones, gobiernos regionales, municipalidades, ministerios, ¿no? Congreso, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, cuando pensamos en las instituciones como tal, ese conjunto de instituciones que pueden ser de diverso tipo, que pueden pertenecer a diversos poderes, que pueden ser instituciones constitucionalmente autónomas, en su conjunto, en todo su conglomerado de instituciones, nos referimos a la administración pública, ¿no? Todo ese conjunto de instituciones que seguramente en nuestra mente no vamos a poder terminar de nombrar porque es un sinnúmero, yo tampoco me lo sé todos, ¿no? Existen un sinnúmero de instituciones, organismos públicos, nacionales, descentralizados, ¿no? Ese conjunto de instituciones es la administración pública. Pero cuando nosotros nos referimos a la gestión pública, estamos refiriéndonos a todas aquellas acciones, actividades que realizan estas instituciones públicas para lograr sus objetivos y sus metas institucionales. Por ejemplo, cuando hablamos de la RENIEC, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, es una institución que como institución pertenece a la administración pública. Pero la RENIEC brinda un servicio, ¿verdad? O mejor dicho, brinda varios servicios. ¿A quiénes? A la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos en la RENIEC? Lo más importante, ¿no? Tramitamos nuestro documento nacional de identidad. ¿Qué hacemos en la RENIEC? Tramitamos certificados de defunciones, tramitamos constancias de unión civil, ¿no? Cuando nos casamos civilmente, también se registra en la RENIEC, ¿no? ¿Qué más hacemos en la RENIEC? Cuando hacemos, ¿qué otro trámite hacemos en la RENIEC? A ver, además del trámite del documento de nacional de identidad, certificado de defunción, certificado de natalidad, certificado de matrimonio. Bueno, en los procesos electorales, la RENIEC también, ¿qué brinda? Brinda el padrón, ¿verdad? El padrón actualizado de electores con sus datos correspondientes. Pero a lo que vamos es que la RENIEC como institución pertenece a la administración pública, pero las acciones que realiza la RENIEC para poder brindar el servicio a la ciudadanía, esas acciones y esas actividades que realiza, eso es la gestión pública. Por ejemplo, hablemos de otro ejemplo. A ver, díganme ustedes alguna entidad que no sea muy rebuscada, ¿no? Una entidad que conozcamos todos para hacer este ejemplo. A ver, en el chat. Cualquiera, para hacer un ejemplo. Ya, el INEI. El INEI es el Instituto Nacional de Estadística y de Informática, ¿no? El INEI, también conocido, ¿no? Es una institución, ¿verdad? Una institución que pertenece, ¿no? Que pertenece a la administración pública. Hasta ahí estamos claros. ¿Qué funciones hace el INEI? Bueno, para darles un ejemplo, ¿no? Cuando se van a realizar censos, que son cada 10 años que realiza el Estado peruano, para actualizar el número de habitantes que existen en nuestro país, realiza un censo nacional, que creo que es el próximo año, si no me equivoco. Bueno, ¿cuál es la entidad que está a cargo de llevar a cabo todo el proceso de organización del censo nacional?
el INEI, ¿no? El INEI también, a ver, cuando se va a aplicar la encuesta nacional de hogares, ¿no? Que es un instrumento a través del cual nos dan indicadores sobre las condiciones socioeconómicas de las familias y de las casas, no, perdón, de los hogares. ¿Quién organiza? El INEI. Entonces, el INEI como tal es una institución que pertenece a la administración pública, pero el INEI realiza ciertas acciones y ciertas actividades para cumplir con un servicio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo y la meta institucional del INEI? ¿No? Mantener o proporcionar herramientas a las autoridades respecto a la densidad poblacional, respecto a las características socioeconómicas de las familias, respecto al estado de la pobreza en el Perú, ¿no? Respecto a las actividades, a las principales actividades realizadas por los ciudadanos, ¿no? Entonces, esa es la meta institucional del INEI, pero para llevarlo a cabo, el INEI realiza una serie de acciones, de actividades. Esas acciones y esas actividades es lo que nosotros entendemos por gestión pública. Vamos a dar otro ejemplo, ya. La OMPE, ¿no? La OMPE ya sabemos que es una institución que pertenece al sistema electoral. El sistema electoral, queridos alumnos, está compuesto por 3 entidades en nuestro país. El Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, o también conocida como OMPE, y la RENIE, que es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. La OMPE como institución, ¿no? Como institución pertenece a la administración pública, así como pertenece el jurado, la RENIEC y todas las demás entidades en el sector público. Pero la OMPE tiene una meta institucional. ¿Cuál será la meta de la OMPE? La meta de la OMPE es organizar procesos electorales que tengan como objetivo la renovación de autoridades, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel local. Cuando nosotros vamos por ejemplo, el próximo año, ¿no? El próximo año se inicia un año electoral, ¿verdad? Entonces, habrá un proceso de elecciones para elegir al próximo presidente y congresistas, ¿no? A nivel nacional. ¿Cuál es la entidad que se encarga de organizar todo ese proceso electoral? Desde que se convocan a las elecciones, hay que organizar la logística del proceso, hay que capacitar a miembros de mesa, hay que elegir miembros de mesa, hay que elegir y contratar coordinadores de locales, coordinadores de mesa, coordinadores distritales. Bueno, alguno que ha trabajado en la OMPE sabe la tremenda logística que se necesita cuando se van a realizar elecciones. Entonces, la OMPE tiene un objetivo, ¿verdad? Que es garantizar que los procesos eleccionarios democráticos en nuestro país se lleven a cabo de acuerdo a los estándares democráticos y de participación previstos y salga todo ok. Pero para llevar y para cumplir esa meta, la OMPE realiza acciones, realiza actividades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué acciones realiza la OMPE? Realiza un concurso público para seleccionar a coordinadores de mesa. Realiza un sorteo para determinar cuáles van a ser los miembros de mesa de todas las mesas que tenemos a nivel nacional. Realiza un plan de distribución de ánforas en nuestro país, ¿no? Entonces, realiza actividades. Esas actividades y esas acciones que realizan las consideramos como gestión pública, pero la institución como tal, con otras instituciones y con todas las instituciones como tal, forman parte de la administración. Pero las acciones y las actividades que realicen para cumplir sus metas son o es la gestión pública. Creo que quedó claro, ¿verdad? Sigamos. Entonces, nosotros tenemos que tener claro, estimados alumnos, que la gestión pública, como la conocemos actualmente, con sus características, con sus parámetros, con su aplicación,
no siempre ha sido así. No siempre se ha manejado de esta forma, sino que ha tenido una evolución. Una evolución a través del tiempo en donde se han ido detectando falencias, se han ido detectando, incluso han cambiado tendencias, ¿no? Porque el mundo no era igual hace 60 años, no era igual hace 50 años, ¿no? Ha ido cambiando, hemos tenido que modernizarnos, ¿verdad? Hace 50 años no existía el Internet, hace 50 años inclusive vivíamos en una época no tan democrática, ¿verdad? Vivíamos en una época más dictatorial, con gobiernos de facto. Bueno, era otro la forma en cómo vivían las personas y también en la forma en cómo funcionaba la gestión pública. Entonces, la gestión pública ha tenido en esta evolución 4 tendencias. La primera tendencia es el modelo burocrático o weberiano, ¿no? Que nace y se establece en los años 1950-1960, en donde los funcionarios públicos tenían otra manera de pensar y de actuar. ¿Por qué? Porque estos funcionarios y servidores trabajaban enfocados no en brindar un servicio oportuno, eficiente, con resultados, no, sino ellos trabajaban pensando en que tenía que cumplirse la norma a cabalidad, sin importar si tenía éxito, si funcionaba lo que hacías o no. No importaba la funcionalidad de la acción, sino únicamente que esa acción estuviera establecida en la norma correspondiente. Cuando pasan los años, esa tendencia burocrática va modificándose un poco y al inicio de los 90 nace una segunda tendencia que es el modelo post-burocrático. En esta segunda tendencia ya se cambia un poco la manera de pensar de los funcionarios y ya no están tan enfocados en limitarse a trabajar o a cumplir acciones pensando solamente en la norma, sino se empiezan a preocupar que lo que estén haciendo tenga una utilidad, tenga un sentido, ¿no? O sea, no solamente importa que lo que yo estoy haciendo sea lo estrictamente necesario y correcto, sino empiezan a ver más allá, que lo que yo haga como Estado, como institución, tenga un beneficio y un resultado en los ciudadanos o en los usuarios. Luego pasamos a un tercer enfoque, que es un poco más moderno, conocido como el modelo de la nueva gestión pública, que ya empieza a romper paradigmas, ¿no? A ingresar y a conocer nuevos conceptos, ¿no? Y empieza a mirar a las empresas privadas y a ver cómo se manejan, cómo se administran, cómo se gestionan las empresas privadas. Porque seríamos ciegos si es que hasta la actualidad no realizamos una comparación sencilla nomás sobre cómo un mismo servicio es administrado de forma muy diferente en el sector público y en el sector privado. Un ejemplo claro es la salud, ¿no? ¿Cómo somos atendidos cuando tenemos un seguro, un EPS, ¿no? Cuando trabajamos cuando nos atendemos en una clínica? Por muy sencilla que sea la clínica, evidentemente tenemos una mejor atención, tenemos una atención más oportuna, una atención con más sentido humano, ¿verdad? Tenemos una atención más detallada, ¿no? ¿Quién no ha ido alguna vez a atenderse a una clínica y otro día ha ido a atenderse a un hospital público? Y un ejemplo claro es en la programación de las citas, ¿no? Cuando yo quiero sacar una cita en eSalud o en el MINSA, probablemente me programen en 4, 5, 6 meses, ¿no? Pero yo puedo ingresar ahorita a mi seguro privado y puedo ver el calendario de las diversas clínicas que tienen convenios y yo puedo sacar una cita para mañana, para pasado, lo hago por internet, no hago colas, me envían confirmación a mi correo, ¿no? Cuando yo llego, me atienden
porque tengo una cita programada, no espero 4 horas. O sea, la administración privada tiene una forma mucho más eficiente de administrarse. Y esto se debe a 2 razones. Primero, porque trabajan con mayores recursos o con recursos que permiten brindar una mejor atención al usuario, ¿no? Segundo, que el personal que trabaja dentro de esa entidad privada suele estar mejor remunerada, suele estar mejor capacitada. Entonces, tiene una mayor vocación y una mayor atención con la persona, ¿no? Normalmente en el Estado, como el Estado es de todos, entonces nadie se siente identificado propiamente y a veces pues tenemos malas atenciones ineficientes, ¿no? Bueno, ya creo que no vas a contar mi experiencia porque sí entendemos las características bien diferenciadas entre la administración privada y la administración pública. Entonces, la administración pública empieza a voltear a ver cómo funciona la administración privada y empieza a introducir ciertos conceptos, ¿no? Y empieza a cambiar la manera en cómo funciona. Finalmente tenemos esta última tendencia, que es la tendencia que actualmente tiene vigencia, que se llama gestión por resultados, que verdaderamente en comparación con tendencias anteriores y modelos anteriores, rompe paradigmas respecto del funcionamiento de la gestión pública y empieza a centrarse en 2 ítems. Primero, en que el ciudadano es la razón de ser de la gestión pública. Todas las instituciones que componen la administración pública realizan acciones y actividades con el único objetivo de crearle un valor, de generarle un resultado positivo a los ciudadanos. La gestión pública nace, sirve y se mantiene única y exclusivamente para atender las necesidades del ciudadano, ¿no? Empezamos a evaluar el desempeño de los servidores, empezamos a hablar de resultados en la gestión pública, empezamos a hablar de la calidad en la gestión pública. Entonces, esa tendencia, como conocemos actualmente la gestión pública, no siempre se manejó así, no siempre se entendió así y no siempre se implementó así. Ha ido cambiando y ha ido modificando. Esa es la parte que yo quiero que ustedes se queden el día de hoy. Ahora, la gestión pública tiene principios, ¿no? Tiene principios que vamos a nombrar solamente para conocimientos, ¿no? La primera y la más importante es el servicio al ciudadano, ¿no? La gestión pública tiene como principal norte, tiene como espíritu servir al ciudadano. Segundo, también que la gestión pública trabaja o debería trabajar, que sería la palabra más correcta, con inclusión y con equidad, ¿no? La gestión pública trabaja para todos, para las minorías, para las personas con discapacidad, para los grupos afrodescendientes, para los grupos, para la comunidad LGTB, ¿no? Para todos. La gestión pública brinda un servicio a todos los ciudadanos, mayorías y minorías, sin distinguir, sin discriminar si tú eres una persona con recursos o una persona en condición de pobreza, si tú eres un funcionario o eres un ciudadano, atiende a todos por igual, ¿no? Otro principio que tenemos que tener en cuenta y que es una característica de la tendencia actual es la participación y la transparencia. ¿En qué sentido? En que ahora los ciudadanos tenemos herramientas a nuestra disposición para poder fiscalizar, para poder hacer seguimiento, para poder participar de una manera más activa en el funcionamiento de la gestión pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos conocer el avance presupuestal de los gobiernos locales, tenemos la herramienta del Conectamef, ¿no? Tenemos la herramienta del Consulta Amigable, ¿no?
Si nosotros queremos conocer el estado de ejecución de una obra, podemos ingresar a Infoobras, ¿no? Si nosotros queremos tener el expediente técnico de una obra, podemos pedirlo en el marco de la ley de la transparencia y el acceso a la información pública. Entonces, a lo que yo voy es que en esta nueva era, la gestión pública ha incorporado herramientas, normas y procedimientos para garantizar que las personas tengan participación y tengan presencia en la gestión pública. Por ejemplo, en las municipalidades, ¿no? Las famosas audiencias de rendición de cuentas, ¿no? Los famosos presupuestos participativos, ¿no? Todas esas son herramientas que han ido incorporándose para garantizar que los ciudadanos participen activamente. Y bueno, tenemos otros como la legalidad, ¿no? Bueno, eso ya se deduce, ¿no? Que todas las actuaciones de la gestión pública tienen que marcarse en un ámbito o en las normas que lo regulan, ¿no? Y otras también que por ahí las estamos mencionando. Hasta aquí alguna pregunta que me puedan hacer al chat, alguna duda, algún comentario quizá. ¿Todo claro, alumnos, estimados alumnos? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Seguros? Con toda libertad, coméntame si me dejo entender, si soy clara, si quieren que explique más lento, si quiere que dé más pausas. Hola, Jaime. Yo te había visto en otra clase, ¿verdad? En otro momento, con otro grupo, me parece que, bueno, me parece conocido tu apellido y tu nombre. Entonces, si es así, me alegro tenerte de vuelta. Voy a dar respuesta a tu pregunta en otro ratito donde tenga un poquito más de conexión. Ya, entonces, vamos a esta parte, la segunda parte de la sesión de hoy día. Lo que tenemos que entender, alumnos, también, lo que importante que me gustaría que entiendan hoy, es de que la gestión pública tiene un marco administrativo. Ese marco administrativo, ¿dónde está licenciada? Está en una ley que se llama Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, o también conocida como LOPE. Como LOPE. Entonces, esta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo tiene varias consideraciones y tiene un desarrollo amplio, pero yo les traigo hoy una parte que es la que va a darle sentido a todo el curso, ¿ya? Que es esta parte de aquí referente a los sistemas funcionales y a los sistemas administrativos. ¿Se acuerdan cuando nosotros empezamos, o yo empecé a preguntarles sobre qué entendíamos por gestión pública? Y hubieron como 3 o 4 compañeros que hicieron alusión a la forma en cómo administran los recursos públicos. Hubieron como 3 o 4 respuestas en ese sentido. Entonces, los sistemas funcionales y los sistemas administrativos va a ser la forma en cómo la gestión pública se organiza para poder administrar dos cosas. Para poder administrar y asegurar el cumplimiento de las políticas públicas no son más, lo vamos a ver en la próxima clase, que las acciones o las decisiones que toma el gobierno en relación a un asunto que es de interés. Ya, por ejemplo, algún tema que esté en boga ahorita, ya, la inseguridad ciudadana. Estamos viendo muchos casos, ¿verdad?, de extorsión a transportistas, ¿no?, de extorsión a emprendedores, ¿no? Estamos viviendo en un clima de mucha inseguridad, sobre todo en Lima, por organizaciones criminales que se dedican a la extorsión, ¿no?, al cobro de cupos. Entonces, la inseguridad ciudadana es un problema, ¿verdad? Es un problema público porque afecta al Estado. Y como es un problema público, el Estado tiene que, o en este caso el gobierno de turno, tiene que implementar políticas que contrarresten, que
estén direccionados a solucionar el problema, ¿no? Y estas políticas, por ejemplo, ¿cuál ha sido una política que se ha implementado? Que muchos cuestionan si va a ser útil o no va a ser útil, pero bueno, ¿qué es el estado de emergencia, no? Cuando el gobierno declara en emergencia distritos de Lima, que ustedes han escuchado, creo que son como 15 o 16, Ate, El Callao, Villa María del Triunfo y otros más. Declarar en emergencia distritos es una política pública, en este caso, para combatir la inseguridad ciudadana. Entonces, en los sistemas funcionales vamos a encontrar a instituciones de diverso nivel que están organizados por sector con el objetivo de implementar estas políticas públicas. Por ejemplo, ¿hay un sistema nacional de seguridad ciudadana? Sí lo hay. ¿Quiénes integran el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana? Bueno, para empezar, la Policía Nacional del Perú, ¿verdad? La Policía Nacional del Perú. ¿Qué otra entidad integra el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana? El Ministerio Público, ¿verdad? El Ministerio Público también, porque el Ministerio Público persigue el delito. Entonces también integra el Sistema de Seguridad Ciudadana. ¿Quién más integra? El Poder Judicial, ¿verdad? Porque es el espacio a través del cual se va a juzgar a aquellos delincuentes o posibles delincuentes, ¿no? Pero no son las únicas instituciones, sino hay un conjunto de instituciones que puede ser de nivel local, de nivel, por ejemplo, ustedes saben, para aquellos que trabajan en las municipalidades, que existe un CODISEC, ¿no? Un Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Este comité distrital está conformado por el alcalde, por el comisario de la zona, por ¿qué más? Por el subprefecto de la zona, ¿no? Por el adjunto de la Defensoría del Pueblo, por el fiscal, ¿no? Entonces, estos consejos de seguridad se hacen para determinar acciones en el marco de la seguridad ciudadana. Igualito, pero a nivel país existe un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que está conformado por un conjunto de instituciones que en diversos ámbitos se asegura de implementar políticas públicas, las políticas públicas en beneficio del país. Pero también, así como existen sistemas funcionales, que no vamos a centrarnos en el curso ni lo vamos a estudiar mucho porque no es el objetivo, vamos a centrarnos en estudiar los sistemas administrativos. ¿Qué son los sistemas administrativos, licenciados? Los sistemas administrativos son sistemas, valga la redundancia, ¿no? A través del cual se administran los recursos del Estado. ¿Cómo así, licenciada? Bueno, pensemos en un ejemplo. Siempre con un ejemplo salen más rápido las ideas. A ver, nómbreme una entidad pública, a ver, nómbreme una institución pública para hacer un ejemplo. Conocida, que no sea ni la RENIEC, ni el INEI, ni la OPE. A ver, nómbreme una entidad. Por favor. Juliana. Hola. ¿Has levantado la mano? La SUNAFIL. Ya, la SUNAFIL. Vamos a hacer el ejemplo con la SUNAFIL. ¿Qué es la SUNAFIL, licenciada? A ver, para los que no conocen qué es la SUNAFIL, no es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿verdad? Ya. Entonces, la SUNAFIL, ¿qué se encarga? ¿De qué se encarga, estimados estudiantes? Es una institución que se encarga de corroborar, de fiscalizar, de supervisar, ¿no? Que se respeten las políticas laborales, ¿no? En las empresas, ¿no? En general, en el Estado, ¿no? Entonces, la SUNAFIL tiene una función, o mejor dicho, tiene una serie de funciones, ¿verdad? Entonces, para que pueda funcionar la SUNAFIL, ¿qué necesita? Necesita, en primer lugar, recurso humano, ¿verdad? Porque la SUNAFIL contrata a, no sé cómo se les llama exactamente, porque bueno, tiene varias direcciones, pero existe primero el superintendente, ¿no? Después del superintendente existen directores y muy por debajo ya está el personal que sale a campo, ¿verdad?
hacer las fiscalizaciones, que son creo que analistas, no sé cómo se le llama exactamente, pero tiene una gran cantidad de personal con jerarquías, ¿no? Todo ese personal que trabaja en la SUNAFIL o que va a ingresar a trabajar a la SUNAFIL tiene una forma en cómo ingresa a trabajar, ¿verdad? Tiene un régimen laboral por el cual ingresa a trabajar, ¿verdad? Tiene gratificación o tiene beneficios laborales, ¿no? ¿Cómo se contratan a las personas y al recurso humano en las instituciones públicas, estimados alumnos? Bueno, existe un sistema administrativo encargado de el aspecto del recurso humano en nuestro país y con las instituciones públicas. ¿Cómo se llama? El sistema de gestión de recursos humanos. Ahora, para que el personal de SUNAFIL pueda realizar sus inspecciones, sus fiscalizaciones, además de necesitar personal, necesita primero una móvil que los transporte, ¿verdad? Una camioneta que sea de propiedad de la SUNAFIL o sea alquilado por la SUNAFIL para que transporte a sus auditores, ¿no? Los auditores se van así con ropa de calle o usan un chaleco institucional, usan un photocheck, usan laptops que les brinda la entidad, ¿no? Están bien equipados, ¿no? Para aquellos que han visto alguna vez una fiscalización de SUNAFIL. Entonces, ¿de qué manera la SUNAFIL compra esos chalecos, esas laptops, alquila esa camioneta para que los inspectores puedan hacer su trabajo a través de un sistema que se llama Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Ahora, por ejemplo, para que estos auditores se les pague su sueldo, ¿no? Para que se pague el alquiler del local donde funciona la superintendencia, para que se le pague al personal de seguridad, al personal de limpieza, al material, bueno, en general, al presupuesto de la entidad. ¿Cómo se elabora? ¿Quién lo aprueba? ¿Cómo se administra? A través de otro sistema que se llama Sistema de Presupuesto Público, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, cuando esta entidad como la SUNAFIL, ¿no? Necesita conocer de qué forma se van a realizar sus acciones, sus actividades, realiza un planeamiento estratégico, ¿no? A través del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿para qué? Para determinar cuáles van a ser sus actividades, sus indicadores, ¿no? Las acciones prioritarias que debe ejecutar, ¿no? Y bueno, también podemos nombrar, para hacer este ejemplo, otro sistema administrativo que es el que vamos a ver hoy día, que es el sistema de modernización de la gestión pública, ¿no? En donde básicamente tenemos que hablar de la simplificación administrativa, ¿no? De el uso de herramientas digitales, ¿no? Por ejemplo, los servidores de la SUNAFIL tienen un sistema, ¿verdad? Un sistema a través del cual van registrando sus incidencias, ¿no? Sus reportes, a través del cual llevan procesos sancionadores contra las empresas que incumplen normativas laborales, ¿no? También tienen un sistema a través del cual reciben denuncias anónimas de personas que le hacen saber una situación de riesgo en una empresa, ¿no? Ahora, vamos a usar otro ejemplo para hablar de otros sistemas. Por ejemplo, Yuriko nos dice el Ministerio de Salud. Ok, bueno, vamos a elegir a una entidad, a una institución del Ministerio de Salud. A ver, vamos a hablar de la Gerencia Regional de Salud, ¿no? La Gerencia Regional de Salud, que es un órgano que pertenece a los gobiernos regionales. Vamos a hablar de la Gerencia de Salud del Gobierno Regional de Cajamarca. Entonces, este gobierno regional quiere ejecutar la ampliación de una posta médica, ¿no? ¿Cómo van a ejecutar proyectos de inversión pública, no?
cómo van a hacer obras las instituciones públicas a través de un sistema que se llama Sistema Nacional de Inversión Pública. Ahora, de repente el gobierno regional, o de repente vamos a hablar ya de nivel más grande, un ministerio de salud, ¿no? El Ministerio de Salud, para ejecutar un proyecto de alta envergadura, va a necesitar el apoyo económico del Banco Mundial, ¿no? Entonces, el Estado peruano firma un contrato de préstamo con el Banco Mundial para que le preste, pues, 40 millones de dólares, por poner cualquier número. Entonces, ese sistema a través del cual regula el endeudamiento público es el Sistema Nacional de Endeudamiento Público. Luego, el Sistema Nacional de Control, que ya lo saben todos ustedes, ¿no? Que lo integra la Contraloría General de la República. ¿De qué se encarga la Contraloría? Bueno, de asegurarse que los recursos públicos sean utilizados con eficiencia, sean utilizados de acuerdo a las normas, ¿no? Y que tenga una utilidad para el ciudadano, ¿no? El Sistema Nacional de Defensa Judicial del Estado, bueno, las procuradurías son las encargadas de realizar la defensa legal de las instituciones públicas o de intereses de las instituciones públicas. Pero para recapitular y hacer un pequeño resumen, los sistemas administrativos son 11 y son aquellos que regulan los recursos del Estado en diversos ámbitos, en ámbitos relativos al componente humano, a cómo se va a abastecer de bienes, de servicios, de obras, a cómo se va a presupuestar el dinero que está destinado a financiar sus actividades, ¿no? Bueno, los sistemas de tesorería y contabilidad, que es para hacer el registro de los ingresos, de los egresos, ¿no? Que tienen las instituciones, cómo van a invertir en obras públicas, cómo van a planificar sus actividades, ¿no? Cómo se van a defender de controversias, cómo se va a supervisar el correcto control de los recursos públicos y también cómo se van a implementar acciones que estén vinculados a brindar un servicio más eficiente con sistemas tecnológicos más modernos para servir al ciudadano. Entonces, nosotros vamos a estudiar en este curso, me parece que son 6 sistemas administrativos de los 11. Hoy día vamos a estudiar rápidamente el sistema número 11, pero a lo largo del curso vamos a estudiar el sistema 1 de recursos humanos, abastecimiento, presupuesto, inversión pública, planeamiento estratégico y modernización de la gestión pública. Sí, vamos a estudiar 6 de 11 sistemas administrativos, porque si nosotros entendemos los principales sistemas administrativos, realmente vamos a poder entender cómo funciona, ¿no? La gestión pública en nuestro país. De ahí tenemos que partir. Por eso es que cada clase vamos a ver un sistema administrativo diferente, los principales y los más importantes, que al final del curso nos van a permitir entender cómo funciona la gestión pública en nuestro país. Ahora, vamos a hablar de el 11º sistema, que es el sistema de modernización de la gestión pública. Bueno, en antecedentes solamente hay que indicar que a partir del año 2000 empezamos, o el Estado peruano empieza a preocuparse en incorporar elementos que modernicen la gestión pública en nuestro país. Bueno, primero porque a partir del año 2000 más o menos empieza a incorporar la era tecnológica de las computadoras, de los celulares, ¿no? De esas herramientas que nos permitían comunicarnos de una forma más rápida y eficiente, ¿no? Pero después del 2000 hubieron varios hitos en el tiempo en el que se empiezan a publicar normas, como por ejemplo en el año 2002, ¿no? En el año 2007, que se publica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que también le da o incorpora la modernización como un sistema administrativo.
en el 2012 que se aprueba la estrategia de modernización y en el 2013 que finalmente se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Entonces, licenciada, ¿qué principios tiene la modernización en nuestro país, la modernización de la gestión pública? Bueno, vamos a hablar hoy día de dos nada más para que nos quede un poquito claro, un poquito más claro de lo que hablamos cuando nos referimos a modernización. Como ya logró a comentar, en realidad en toda la gestión pública, pero especialmente en la modernización de la gestión pública, tenemos que entender que la gestión pública tiene como principal objetivo servir al ciudadano, ¿no? El ciudadano es el principio y el fin de cómo funciona la gestión pública en nuestro país. Y este segundo ítem, este segundo principio también tiene mucha lógica acá, que está referido a la orientación a resultados. ¿Por qué orientarnos a resultados? Porque la gestión pública desarrolla actividades y acciones para lograr un resultado o un cambio o la prestación de un servicio de forma eficiente en las personas, ¿no? Por ejemplo, el OCIPTEL, por acá me nombraban algunas instituciones y voy a utilizarlas como ejemplo para hablar de los principios. El OCIPTEL me decía acá, Audelia sí, me daba como ejemplo que ya sabemos, ¿no? Que el OCIPTEL es un organismo regulador de las telecomunicaciones, ¿verdad? Entonces, el OCIPTEL está encargado de asegurar que los ciudadanos, ¿no?, tengamos una correcta provisión de servicio de telecomunicaciones a través de los operadores de telecomunicaciones. ¿Cuál va a ser el resultado por el que tiene que trabajar OCIPTEL, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro país se reduzca el número de porcentaje de quejas por mal servicio de telefonía, ¿no? O lograr que los procesos sancionadores que se inicien contra empresas que brinden servicios de telecomunicaciones sean resueltos dentro del plazo establecido, ¿no? Otro sería también implementar estrategias que permitan combatir la inseguridad que se viven a través de las redes de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, el OCIPTEL no solamente trabaja porque es una institución que existe y que tiene que ejecutar un presupuesto, no, sino que tiene metas institucionales, tiene objetivos que buscan tener un resultado en la población. Que se cumpla o no, podríamos tener un debate grande sobre el tema, pero por el momento donde tenemos que enfocarnos es en el orientarse a resultados, ¿no? Tiene que, bueno, orientarse también a la organización y a la simplicidad, ¿no? ¿En qué sentido? En que la gestión pública tiene como objetivo generar servicios que sean accesibles de forma sencilla y entendible para todos los ciudadanos, ¿no? De una forma organizada, heterogéneo, porque la gestión pública sirve a todos los grupos mayoritarios, minoritarios y en general a todos los ciudadanos en el Perú, y por supuesto que tiene que trabajar con eficacia y con eficiencia. Entonces, para hablar de la modernización de la gestión pública, estimados alumnos, tenemos que hacer mención de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. ¿Qué es este documento, licenciada? Bueno, este documento, estimados alumnos, es el pilar y la columna vertebral del sistema. ¿Por qué? Porque esta política nacional va a reglamentar, va a direccionar, va a proyectar las actividades y las acciones que va a realizar el Estado peruano para en un periodo de espacio, en un periodo de tiempo, lograr ser más moderna, ¿no? Lograr ser más eficiente, ¿no? En este caso, la política de modernización tiene un horizonte de tiempo hacia el 2030, ¿no? Y ha sido aprobado hace un poquito más de 2 años, ¿no? Entonces, en algún momento yo les invito a que ustedes revisen esta política nacional de modernización, tengan ahí algún tiempito libre, lo puedan revisar, porque va a ser muy importante para conocer cuáles son, ¿no? Los principios, los objetivos, la programación de las actividades que va a realizar el Estado peruano con el objetivo de cumplir ciertos indicadores que están establecidos en la política nacional.
Y todo parte por un árbol de problemas. ¿En qué sentido? En el sentido, estimados alumnos, que cuando nosotros o cuando la gestión pública trabaja y opera con toda su maquinaria es porque preliminarmente se ha identificado un problema público, ¿no? A ver, denme ejemplos en el chat de problemas públicos, problemas que tenemos todos los ciudadanos. Ejemplo, la inseguridad ciudadana. Otro problema público, a ver, en el chat. Para hacer el ejemplo del árbol de problemas. Ya la demora en la atención de trámites administrativos, nos dice Yamil. Ya la corrupción, Nicole nos ha dado un gran ejemplo, ¿no? La corrupción es un problema público. ¿Por qué? Porque con la corrupción se resta el presupuesto para poder ejecutar proyectos de inversión pública, para poder atender o implementar políticas públicas y en general para destinar recursos a la mejora de la calidad de vida de las personas. Entonces, la corrupción como un problema público tiene unas causas, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas? A ver, para mencionar un ejemplo, ¿dónde nace o cómo nace la corrupción? Nace por una organización ineficiente del Estado, por una, de repente, falta o debilidad de las sanciones a aquellos funcionarios involucrados en casos de corrupción. ¿Cuál es otra causa? La lentitud del sistema judicial, ¿no? De que a veces los funcionarios saben que su proceso puede durar 10 años, puede durar 15 años, pueden acogerse a diversas normas, entonces eso incentiva a que personas, servidores o funcionarios cometan actos de corrupción, ¿no? ¿Ese problema público como la corrupción crea consecuencias, genera consecuencias? Sí. ¿Por qué? Porque todo ese dinero que se desvía, que llega a manos equivocadas, es un dinero que se deja de invertir en las personas, ¿no? ¿Qué genera? Genera desconfianza, ¿no? ¿Desconfianza de quiénes? No solamente de la población, sino también de la comunidad internacional, ¿no? Que cuando hablan de Perú, hablan de un país corrupto, de un país con alto índice de corrupción en sus funcionarios, entonces eso desincentiva la inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mañana más tarde quiere invertir un empresario extranjero en crear, no lo sé, pues vamos a decir un mall o un centro de esparcimiento, de repente ya no se va a desanimar porque cuando va a tramitar su licencia de funcionamiento le piden una coima, ¿no? O cuando va a hacer algún trámite para poner en operación, les ponen trabas, ¿no? O buscan cómo poder extraer más dinero ilegalmente y desincentivan la inversión, ¿no? ¿Qué otro problema público genera la corrupción? Además de afectar la imagen institucional de las entidades, también generan una afectación a las propias instituciones como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando los funcionarios son separados, son inhabilitados, ¿no? Se puede generar una demora o un vacío de repente en algún cargo. Entonces se generan muchos problemas a partir de, por ejemplo, un problema público como la corrupción. Entonces, la modernización de la gestión pública tiene 4 objetivos. Primero, que es que las políticas públicas respondan a las necesidades de las personas, que se mejore la gestión interna de las entidades públicas, que se fomente la mejora continua en el Estado y que tengamos un gobierno abierto, ¿no? Un gobierno a través del cual podamos participar los ciudadanos en la fiscalización
¿no? En la fiscalización de los recursos, de las actividades, etc. Y para ir cerrando, ya antes de pasar al Kahoot, ¿cuáles son los ejes y cuáles son los pilares de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública? Tiene 3 ejes y tiene 5 pilares. ¿Cuáles son los 3 ejes, licenciada? Primero, el gobierno abierto. ¿Qué quiere decir el gobierno abierto, licenciada? Quiere decir que en un gobierno abierto los ciudadanos participan de forma activa a través de diversos procedimientos, normas y principios en el cual no solamente el ciudadano es el receptor del servicio, sino también participa en la formulación de la política, participa en la vigilancia del presupuesto, participa en la vigilancia de las obras públicas, ¿no? Eso significa gobierno abierto. Ahora, el segundo eje es el gobierno electrónico. Bueno, ya creo que tenemos un poco más de nociones, ¿no? Gobierno electrónico, ¿qué significa? Generar los espacios, las condiciones para que las instituciones públicas tengan espacios digitales que permiten una atención más oportuna. Por ejemplo, todas las entidades ahora tienen su página web, ¿verdad? A través de la página web podemos conocer el organigrama, podemos conocer la normativa que regula la institución, podemos ingresar un documento por mesa de partes virtual, ¿no? Podemos hacer consultas a través de la página web, podemos conocer la ubicación de la institución, podemos conocer el directorio de los funcionarios, ¿no? Entonces, un gobierno electrónico nos va a permitir en esta era tecnológica acercarnos más a la institución y a los servicios que ofrece. ¿Y cuál es un tercer eje del gobierno, de la modernización de la gestión pública, perdón? La articulación interinstitucional. ¿Qué significa, alumnos, cuando hablamos de articulación interinstitucional? Significa que el proceso a través del cual las entidades trabajan de forma articulada, de forma coordinada, de forma cercana, ¿no? Las entidades, si bien es cierto, tienen sus metas institucionales propias, pero no pueden trabajar de espaldas o no pueden trabajar de forma ajena a las necesidades que pueden compartirse diferentes instituciones. Entonces, tenemos que trabajar bajo un principio de articulación interinstitucional. Bueno, y finalmente, para ir terminando, algunas nociones sobre la gestión por procesos en la administración pública, ¿no? La gestión por procesos es un enfoque, ¿no?, dentro de la gestión pública en la que se busca que las entidades brinden servicios más eficientes, ¿no?, con la participación de más áreas en una organización. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a tramitar un DNI electrónico, ¿no? O a renovarlo, o a duplicar. Se nos puede haber perdido o nos toca renovarlo, ¿no? Ahora, ¿cómo enfocamos este concepto de gestión por procesos, ¿no? De que nosotros, en primer lugar, para tramitar un DNI electrónico, lo hacemos por internet, ¿no? Podemos hacerlo por internet, también podemos hacerlo de forma presencial, sí, pero bueno, yo, y creo que muchos de ustedes ya lo hacen todo por internet. Segundo, que tenemos que pagar un derecho, ¿verdad? Un derecho que no me acuerdo ahorita cuánto cuesta, pero hay que pagar un derecho en el Banco de la Nación, ¿no? Para poder iniciar la solicitud de un documento nacional de identidad. Entonces, el área de tesorería o de contabilidad de la RENIEC tiene que certificar que ese voucher esté conforme, ¿no?, que se haya efectuado el depósito, etc. Luego tendrá que irse al área de gestión documentaria para que registren el número de solicitud, la fecha en la que ingresó, los datos del solicitante, etcétera, ¿no? Luego de que ingresó mi solicitud, la tienen que derivar hacia el área que se encarga del procesamiento logístico del DNI, ¿verdad? Donde se hace la impresión, donde se hace el enmicado, ¿no? Donde se hace el corte de los parámetros que tiene el documento nacional de identidad. Luego te lo tienen que llevar al área de entrega, ¿no? Cuando ustedes dan a la RENIEC no hay un módulo
no hay un módulo con personas atendiendo que te toman la huella, busca tu DNI, te lo entrega, te hace firmar un cargo, ¿no? A lo que yo voy es de que para brindar un servicio en una sola entidad hay que seguir un proceso que involucra varias áreas, ¿no? Y a diferentes funcionarios. Entonces, lo que busca la gestión por proceso es que esa dinámica, ¿no? Ese circuito, ¿no? Se cumpla de forma eficiente y oportuna de acuerdo a cómo hayan delimitado sus procesos. Bueno, alumnos, vamos a terminar el día de hoy con un Kahoot, que es ya les indiqué que es un formulario web por internet. Les voy a pasar el link para que puedan conectarse y para que podamos empezar de una forma dinámica, ¿no? Y ya poder retirarnos y comprobar los aprendizajes de hoy. El PIN es el 205550. A ver, los espero por ahí para poder iniciar hoy. Ya les envié el PIN. Ya lo dejé ahí en la pantallita cuál es. 205550. Pregunta 1. Tararara. Pregunta 1. No es un elemento del Estado. A ver, no es un elemento del Estado. Correcto, ¿no? La legitimidad no es un elemento, ¿no? Los elementos son 4, que es población, territorio, poder y soberanía. El territorio, claro que es un elemento, estimados alumnos. Territorio, soberanía, poder. ¿Y qué más dijimos? Y población. Pregunta 2. Las instituciones y los organismos públicos que brindan un servicio, ¿qué es? ¿Cuál es el concepto correcto? ¿Se acuerdan que lo hemos revisado? La administración pública, ¿verdad? ¿Se acuerdan que explicamos que las instituciones y los organismos públicos en su totalidad conforman la administración pública? Pero la gestión pública es el conjunto de acciones y de actividades que realizan esas instituciones. Y las políticas públicas, para que no se confundan, son aquellas acciones, decisiones que toman los gobernantes sobre un problema público o un problema de interés colectivo. Seguimos. Siguiente pregunta. Tercera pregunta. ¿Verdadero o falso? El modelo burocrático plantea una gestión por procesos centrado en la eficiencia del servicio o bien prestado. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? ¿Por qué me han puesto la mayoría verdadero? No, ¿se acuerdan que cuando nosotros analizamos las tendencias de la gestión pública, indicamos que el modelo burocrático es un modelo que nació en los años 50 y 60, a través del cual a los funcionarios y a los servidores no les importaba la eficiencia ni la calidad del servicio, sino solamente la legalidad de los procesos? Entonces, el modelo burocrático, que es el modelo más antiguo, se centra
solamente en las normas, pero no le importa ni los procesos, ni la eficiencia, ni el servicio prestado. Siguiente. ¿Qué tendencia de la gestión pública es la que actualmente está vigente? Gestión por resultados, ¿verdad? Es la tendencia que actualmente está vigente. Decíamos que la tendencia más antigua es el modelo burocrático. Luego siguió el modelo postburocrático en los años 90, la nueva gestión pública hace unos años, y la gestión por resultados es la tendencia actual. No es un principio de la gestión pública. A ver, ¿cuál no es un principio? No es un principio la ilegalidad, evidentemente, ¿verdad? La competencia sí es un principio, ¿se acuerdan que lo revisamos en el cuadrito? Y ya para despedirnos, dos últimas preguntas. ¿Los sistemas funcionales están regulados en el Decreto Supremo 097/2022? No sé si lo mencioné o no lo mencioné. A ver, vamos a ver si lo recuerdan o no. Sí, correcto, es correcto. Y bueno, ya para despedirnos, la penúltima pregunta. No es un sistema administrativo del Estado. A ver, ¿cuál no es un sistema administrativo del Estado? Miren que los hemos revisado todos, ¿ah? Ahí está, miren, clarito, ¿cuál no es un sistema administrativo del Estado? Correcto, hay dos que no son, ¿verdad? El Sistema Nacional de Archivo y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre definitivamente no son un sistema administrativo del Estado. Finalmente, en el 2011 se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. ¿Se acuerdan que hablamos de los antecedentes? ¿Cuándo se aprueba la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública, estimados alumnos? Edwin, recién veo tus respuestas por acá. Bueno, habrá que ver qué problema ha pasado. Correcto, falso, en el 2003. Excelente, excelente a todos. Vamos a ver cómo quedó el podio. Para darles fuertes aplausos a los ganadores. Yamil en el puesto 3. Sara en el puesto 2. Juliano Bravo en el puesto número 1 y mención honrosa, por supuesto, para nuestros compañeros Oliver y Wilson. Bueno, estimados alumnos, conmigo ha sido todo por hoy. Espero haberles sido explicativa, clara y haber compartido un poquito mis conocimientos con ustedes. Para mí es un placer y todo un honor poder compartir con ustedes. Y nos estaremos viendo el día jueves para seguir estudiando más acerca de la gestión pública. Que tengan un gran día mañana y nos estaremos viendo el día jueves. Un abrazo, cuídense. Gracias, hasta luego.